El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Entramos ya en tiempo de Sucedió una noche. Y lo hacemos con el violonchelista Thomas Beckmann interpretando esta versión del tema de Smile que Charlie Chaplin compuso para su película Tiempos modernos. Hoy Chaplin es solo un personaje secundario en nuestro programa porque la verdadera protagonista del primer reportaje que hemos preparado es Paulette Goddard, la que fuera su tercera esposa y compañera de reparto en Tiempos modernos y El gran dictador. El próximo jueves 23 de abril se cumplen 30 años de su muerte. Por eso os vamos a contar unas cuantas cosas sobre esta actriz, ya saben, Paulette Goddard. Era vital, espontánea, dueña de un atractivo innegable y un encanto magnético. Y desde muy joven lo tuvo claro. Empieza con champán y tendrás champán toda la vida. Paulette siempre deseó una vida de fama y glamour y con tan solo 14 años le pidió a su tío rico, un hombre muy bien conectado, que la enchufara como bailarina en la compañía de Florence Ziegfeld, el rey de la revista musical. Allí estuvo 2 años, hasta que pensó otra manera de seguir subiendo. Voy a pescar al primer hombre que conozca para llegar a donde quiero. Sí, señor, al primero. No me importa que sea guapo, feo, joven o viejo, con tal de que tenga dinero. Dicho y hecho, con tan solo 16 se casó con el magnate Edgar James, que la sacaba más de 30 años. El matrimonio, como era de esperar, apenas duró un par de años. Esta jovencita también va por su primer divorcio. Nos hemos hecho muy buenas amigas. Paulette se divorció y recibió $500,000 como indemnización. Con ese dinero se fue a Hollywood a intentar cumplir su sueño de ser actriz. Debutó en el cine en 1929 como figurante en una película del Gordo y el Flaco, y en los años siguientes hizo papeles minúsculos en media docena de films. A mis compañeros figurantes les decía que tenía un novio dueño de un garaje porque solía ir a trabajar por las mañanas en coches diferentes. En realidad yo era económicamente independiente y mi pasión eran los automóviles. Tenía varios, todos brillantes y caros. Fue también una de las Goldwyn Girls originales, un grupo de coristas y bailarinas que hacía pequeñas intervenciones en largometrajes y cortos, y del que también salieron Betty Grable, Jane Wyman o Lucille Ball. Era corista. ¡Corista, niña! Tiene que contárnoslo en alguna ocasión. Si espera oír hablar de brazaletes, de diamantes y de orquídeas, le advierto que eso ocurría en otros tiempos. Sí, es una lástima. Pero todo cambió para ella cuando en 1932 conoció a Charles Chaplin en un crucero de fin de semana. ¿La conozco? Soy Paulette Levy. ¿Actriz? Si ve películas de serie B y no parpadea, pero no se haga ilusiones. ¿Ya tiene pareja? No, pero tengo 21 años. Demasiado vieja para usted. Fue Chaplin también quien la convenció para que cambiara el rubio teñido que había llevado hasta entonces por su moreno natural. Es muy hermosa, señorita Levy. Más me vale, no he llegado aquí por interpretar a Shakespeare. ¿Puedo decir algo? Estaría aún más hermosa de morena. Oh, y usted sería irresistible con 15 centímetros más. Bueno, al menos usted puede cambiar su cabello. Chaplin la convirtió en su amante y la hizo protagonista de la última película en la que aparece Charlotte como personaje. Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. En 1936, nada más estrenarse Tiempos modernos, los dos se embarcaron en un viaje por el lejano oriente y en China se casaron en secreto. Como no lo hicieron público, su relación se convirtió en material para las columnas de chismorreos de Hollywood. Sin embargo, este matrimonio tampoco iba a durar mucho. Cariño, voy a llevar a tus chicos en el barco. ¿Por qué no sales a tomar el aire? Mañana, cariño. Definitivamente mañana. Chaplin se pasaba el día absorto en su trabajo y ella se sentía abandonada. Charlie, teníamos que reunirnos en el combate. Lo siento, cariño. ¿Quién peleaba? En 1938 se separaron y emprendieron los trámites del divorcio. Oye, ¿vosotros seguís casados o qué? Lo encuentro todo muy confuso. No es nada confuso, verás. Cuando todos nos creían liados estábamos casados. Y ahora que todos saben que estamos casados, nos estamos divorciando. No obstante, Chaplin volvería a contar con ella para su siguiente película, El gran dictador. Es usted el único que se ha enfrentado con ellos. Eso es lo que todos deberíamos hacer.
Si nos uniéramos, podíamos turrarles. En 1938 también ocurrió un hecho que pudo haber cambiado definitivamente la carrera de Paulette Goddard. No te rías. Voy a hacer la prueba para Escarlata. ¿Por qué iba a reírme? Pues porque es de chiste. Todo el mundo está haciendo la prueba. Además, he oído que Katy Hepburn lo tiene asegurado. Eso dicen. Pues no, de hecho Paulette era la elegida por Selznick para el papel de Scarlett O'Hara, pero unos días antes de hacerlo público apareció Vivien Leigh y lo cambió todo. De Chaplin se divorció definitivamente en 1942, pero su amistad duró toda la vida. Se visitaban a menudo y compartían cartas y confidencias. Señor Chaplin, siempre es un placer. ¿Cómo estás? Bien. Estás más guapa. También siguió siendo muy amiga de los hijos de su ex. Sidney Chaplin, por ejemplo, contaba: siempre la invitaba a mis actuaciones en el Circle Theatre o cuando estrenaba una comedia porque cada vez que venía, su risa contagiosa provocaba al público y todos se reían. Paulette hizo que muchos de nuestros espectáculos fueran un éxito. Tras su separación de Chaplin, Paulette Goddard inició su mejor época como actriz. En 1939 destacó en la película Mujeres de George Cukor, un film en el que solo aparecían actrices, ningún actor. Por cierto, que en esta película había una escena en la que Paulette se peleaba con Rosalind Russell y esta la mordía en la pantorrilla. ¿Quién tiene un frasco de yodo? En mi cuarto de baño, ayúdala. ¿Quieres, Peggy? Sí, tengo que tomar precauciones contra la hidrofobia. El mordisco, al parecer, fue real y le dejó una cicatriz permanente en la pierna. No obstante, Rosalind y ella siguieron siendo amigas toda la vida. En 1940, Paulette Goddard fichó por la Paramount, firmando un contrato de 10 años. ¿De verdad quieren que trabaje para ustedes? Claro, ¿le gustaría? ¿Cuánto cobraba? 18 a la semana. Él le pagará el doble. Sí. Durante esa década rodaría para el estudio cerca de 30 películas. La vimos, por ejemplo, en Si no amaneciera, uno de los mejores melodramas de los años 40, mostrándole al gigoló Charles Boyer la manera de entrar en los Estados Unidos. Todo fácil. El matrimonio te da preferencia. Una vez que tus documentos van a Washington, se arregla en 4 semanas. ¿Te conviertes en norteamericano en 4 semanas? No, pero entras en el país. Sonesi era un jockey de caliente. 1,53 m. En cuanto cruzamos la frontera, acudí a un juez. Le dije que necesitaba un hombre, no un enano. Un divorcio por $50. Eres muy lista, Anita. Con Sangre en Filipinas, una película bélica de 1943, logró la única nominación al Oscar de su carrera, dando vida a una entregada enfermera en la Guerra del Pacífico. Cuando me alisté en el ejército, no sé vosotras lo que pensaríais, pero presentía que podría ir a la guerra y no quiero tener el remordimiento de haber podido hacer más. Está intentando hacer demasiado. ¿Qué juramos cuando entramos en la Cruz Roja? Prometo solemnemente ante Dios dedicarme al cuidado de aquellos que han sido puestos a mi cargo. No se decía cuántos ni hasta qué punto. La vimos también junto a Bob Hope en El gato y el canario y en El castillo maldito, en Un marido ideal de Alexander Korda. Bailó con Fred Astaire e hizo de secretaria de la leyenda del jazz Artie Shaw en el musical Al fin solos. Señor Shaw, ¿podría pedirle un favor? Por supuesto. Tengo 2 amigos trompetistas. Verás, elijo personalmente a mis músicos y no... Ya lo sé, solo quiero que los escuches, son maravillosos. Si crees que son tan buenos, que vengan. Gracias. Uno de los trompetistas en Al fin solos era Astaire. El otro, el actor Burgess Meredith, con el que volvió a compartir reparto en Diario de una camarera, una de las mejores películas americanas de Joan Renoir. Mira, me parte el corazón verte trabajar para esos vecinos dementes. Son todos unos maníacos. Si te vienes conmigo, te lo daré todo. ¿Qué quiere decir con eso? Mi casa, mis jardines, todo. La gente murmuraría. Pues que murmuren, nos casaremos, ¿quieres? En las 2 películas le daba calabazas, pero en la vida real se casó con él en 1944 y juntos convivieron 5 años hasta un nuevo divorcio en 1949. En el cine, Paulette Goddard fue también un habitual de las películas de Cecil B. DeMille. La vimos junto a Gary Cooper en Policía montada del Canadá o Los inconquistables, y formando un triángulo amoroso con John Wayne y Ray Milland en Piratas del Mar Caribe. Te crees muy listo, ¿verdad? Embarcando a Jack en esa vieja bañera y desembarcándolo en Cayo Este como si fuera... En realidad lo que pasó Lo que pasó es que sabías que estoy enamorada de Jack Stewart. No, no lo sabía. Sí, lo sabías, y así es. Estoy enamorada y voy a casarme con él. Y con tu puñalada por la espalda lo único que consigues... En primer lugar, no estás enamorada de él. Y en segundo, soy yo el que se va a casar contigo. Con Ray Milland en concreto la emparejaron en 4 películas y el actor siempre dijo que era la actriz más trabajadora de cuantas había conocido. Sin embargo, en 1950 la Paramount decidió no renovarle el contrato. Se dice que Paulette se había peleado con DeMille en el rodaje de Los inconquistables y este ejerció toda su influencia para que la despidieran del estudio.
La carrera de Paulette Goddard se resintió mucho y sus películas posteriores fueron de mucha menos calidad. Así pudimos verla, por ejemplo, compartiendo harén con Carmen Sevilla en Muchachas de Bagdad, una coproducción hispano-estadounidense rodada en España. Su favorita, a eso me refiero. No quiero significar un poco en la vida de un hombre. Quiero serlo todo para él o nada. La vida en un harén siempre ha sido así. Y siempre lo será si no nos decidimos a tomar una determinación. Ah, ¿y cuál, por ejemplo? Pues desde luego rebelarnos. En 1954 la actriz se retiró del cine, dedicándose desde entonces a la televisión, aunque en 1964 regresaría a la gran pantalla para una última película, Los Indiferentes, rodada en Italia y con Claudia Cardinale de protagonista. Para entonces, Paulette Goddard ya había encontrado un nuevo marido. Ya sabes lo difícil que me resulta decir que no cuando alguien me pide que me case con él. En 1958 se casó con el escritor Éric Maria Remarque, el autor de la novela Sin novedad en el frente, y con él vivió hasta la muerte del escritor en 1970. Paulette heredó toda su fortuna y una importante colección de arte que la convirtieron en una de las mujeres más ricas del cine. Durante los años 70 y 80, Paulette Goddard se dedicó a pasear su glamour entre la alta sociedad neoyorquina. Es usted encantadora, señorita Goddard. Gracias. Era habitual verla del brazo de Andy Warhol en fiestas sociales, siempre cubierta de joyas, otra de las grandes pasiones de la actriz. De hecho, solía lucir sus propias joyas en las películas. Impresionante, ¿eh? ¿Qué tal? ¿No tienes nada más sencillo? ¿Sencillo? Tengo algunas otras cosas en el bolso, pero no sé si te parecerán sencillas. Paulette Goddard falleció de un infarto el 23 de abril de 1990, a la edad de 79 años, en la casa que había compartido en Suiza con Éric Maria Remarque. Murió sin dejar descendencia, donando más de $20 millones a la Universidad de Nueva York. En agradecimiento, una de las residencias de estudiantes de esta universidad lleva hoy su nombre. Y dejamos a Paulette Goddard y nos vamos a centrar ahora en otro personaje muy distinto, una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas del siglo XX. El próximo miércoles 22 de abril se cumplen 150 años del nacimiento de Lenin, el líder principal de la Revolución Rusa. Apoyándonos en las películas, os contamos brevemente su historia y vamos a darle también un repaso a cómo ha tratado el cine a este personaje. A finales del siglo XIX, Rusia tiene 126 millones de habitantes. La mayoría de ellos son campesinos depauperados. Tan solo hay 2 millones de obreros industriales y todos están bajo la bota de los Romanov, una dinastía que lleva 300 años en el poder y que se niega a hacer concesiones al pueblo. Los ingleses tienen un parlamento. Los reyes británicos renunciaron a sus derechos. Los Habsburgo y los Hohenzollern también. Los Romanov no renunciarán. Yo legaré a mi hijo el poder que he recibido. En un clima político dominado por la falta de libertades y la represión, nace en la clandestinidad el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en la ciudad de Minsk. La lucha es lo que tenemos en común. Y por eso te estoy pidiendo que te unas. Aunque admito que tenemos diferencias. Pero quizá ha llegado el momento de la acción unificada, camarada. Uno de sus dirigentes es un joven abogado llamado Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Un joven activista, pero sobre todo un gran teórico del marxismo. Así que es ese. Una cara extraña. Parece el jefe de unos bandidos. ¿De dónde es? ¿De Mongolia? Simbirsk. ¿Dónde estáis? Río Volga arriba. En efecto, Lenin nació en Simbirsk, una ciudad al este de Moscú, el 22 de abril de 1870. Su vida tuvo un punto de inflexión a los 17 años, cuando su hermano mayor, un estudiante universitario, fue arrestado y ejecutado por formar parte de un grupo que planeaba atentar contra el zar Alejandro III. Era mi modelo, por su compromiso y su carácter, pero no en política. Cuando fue ejecutado, supe que se había equivocado, valiente pero ingenuo. Me di cuenta de que la victoria estaba en otra dirección. A partir de ese momento, Lenin se convierte también en un activista. ¿Habéis oído hablar de un hombre llamado Lenin? Yo sí, yo le conocí. En un mitin, en la fábrica. Ilegal. Como resultado, es detenido y deportado a Siberia. ¿No eres un prisionero político? Sí. Oiga, en Siberia está muy lejos. A 6 semanas de aquí. Allí pasará 3 años. Tras su liberación se marcha a Múnich, donde crea un periódico clandestino que anima a unirse a todos los marxistas europeos. Lo ha escrito Lenin.
¿No quiere leerlo? Ya lo he hecho. Es maravilloso. En 1903 va a tener un papel clave en el cisma del partido, erigiéndose en líder de la facción bolchevique, que propugna una revolución real y completa, en contraposición a la facción menchevique, más liberal y partidaria de las reformas. La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo. Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible, con la toma del poder por parte de la clase obrera y los campesinos que viven en la miseria, con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad. Mientras tanto, en la madre Rusia, el pueblo se muere de hambre. En 1905, decenas de miles de personas en San Petersburgo marchan hacia el Palacio de Invierno, donde el zar está de visita para pedirle pan y reformas sociales, pero lo único que reciben es sangre y fuego. ¡Venimos en son de paz! ¡Queremos ver al zar! ¡Apunten! ¡Fuego! Más de 1000 manifestantes son asesinados y varios miles heridos. Ha sido una carnicería. Nicolás, el asesino. La represión posterior llevará a Lenin al exilio. En estos 10 años solamente he pasado 3 meses en Rusia. Hablo y nadie me escucha. Escribo y nadie me lee. No es cierto, en esos años escribe algunas de sus obras más importantes que van perfilando su pensamiento político. Pero mientras tanto en Europa ha estallado la Primera Guerra Mundial y Rusia se enfrenta a Alemania. Tras varios años de guerra, el pueblo ruso está hambriento y exhausto del esfuerzo bélico y pide la paz. ¡No más tropas! ¡Sigue enviando hombres a la muerte! ¡Por Arthur ha caído y Nicolás va a mandar más hombres! Lenin ve en el descontento por la guerra la oportunidad de convertirlo en el germen de su revolución, pero está atrapado en Suiza y no puede regresar. En Rusia, el zar Nicolás es obligado a dimitir y le sustituye en el poder el gobierno provisional de Kerensky, formado por partidos liberales burgueses. Han depuesto al zar por un príncipe de sangre azul. ¿Y qué hacen los mencheviques? Juegan con una farsa de revolución. A ese Kerensky le conozco bien. Nacimos en el mismo pueblo, miserable. Es un maldito bastardo que lo ha calculado todo mal. Un maestro del oportunismo. Por fin Lenin regresa a Rusia a bordo de un tren alemán. En la estación de Petrogrado le reciben cientos de seguidores. ¡Revolución ahora! ¡Paz! ¡El poder para los soviets! Lenin comienza entonces su campaña de acoso y derribo del gobierno. Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad y os hace promesas, os está engañando. De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes, y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra. Una campaña que culminará en octubre de 1917 con la revolución bolchevique. Los bolcheviques han tomado la estación, el telégrafo, los bancos. ¿Cuántas fuerzas tienen? Si tuviéramos tropas, ¿cuántas harían falta para someterlos? Un regimiento bastaría, pero no tengo un regimiento en el que pueda confiar. Kerensky huye y Lenin toma el poder. El gobierno ha caído. Ahora vamos a empezar el orden socialista. En ese orden socialista, el cine tendrá un papel esencial como un arma más del combate revolucionario. Lenin piensa que las películas deben convertirse en el medio de propaganda e información más eficaz para las masas, sobre todo en un país en el que la mayoría de la población es analfabeta. Nuestro cine no es un medio de pacificación, sino una acción de combate. Nuestro cine es ante todo un arma cuando se trata de un enfrentamiento con una ideología hostil. Es una herramienta cuando está encaminado hacia su actividad principal, influir y transformar. Existen decenas de documentales que giran en torno a la Revolución Rusa y a la figura de Lenin. Entre ellos destacan, por ejemplo, 3 cantos a Lenin de Dziga Vertov o Los 10 días que estremecieron al mundo, basado en el libro del periodista norteamericano John Reed, que fue testigo en primera línea de los hechos. San Petersburgo, capital de Rusia, 25 de octubre de 1917. Hora, las 10 de la noche menos 21 minutos. Anclado en el río Neva, el crucero Aurora espera antes de ocupar un lugar en la historia. Dentro de un minuto exactamente, la tripulación, bajo el mando de los bolcheviques,
hará un disparo que será la señal para atacar el Palacio de Invierno. Casi parece un documental, pero no lo es. Octubre, de Sergei Eisenstein, una película realizada en 1927 para conmemorar los 10 años de la Revolución. Recreó la Revolución Rusa en una película como si volviese a ocurrir. Aunque la suya fue más grande y mucho mejor que la original. Y también el doble de cara. Cuando Eisenstein rodó su versión, los barrenderos se quejaron. Les costó 3 días limpiar los cristales rotos. Dijeron que la primera vez la gente había sido más considerada, que no habían causado tanto alboroto. Muchas de las imágenes de la toma del Palacio de Invierno que vemos en documentales o en reportajes pertenecen a esta película, Octubre, y se utilizan como si fueran reales, aunque no lo son. Las cámaras no estuvieron presentes en la toma del palacio. Sí han sido recreadas, en cambio, en forma de ficción en numerosas películas, la mayoría de ellas rusas o de países de la Europa del Este. Este sonido pertenece a la película Lenin en Octubre, uno de los muchos films rusos que giran en torno a la figura de Lenin. Una filmografía que llega hasta este mismo siglo, cuando en 2001 Alexander Sokurov, uno de los directores rusos más habituales en los festivales de cine, estrenó Taurus. En ella nos mostraba a un Lenin enfermo y cansado poco antes de morir, preocupado por el afán de poder y la crueldad de su compañero Stalin. Alexander Sokurov. En Taurus somos como médicos que visitan a un paciente. Sabemos muy bien lo que le sucede a Lenin, sabemos el diagnóstico que le espera, sabemos a dónde puede conducirle la enfermedad, pero no tenemos derecho a entrometernos en su final. El cine occidental, en cambio, aún no ha hecho su gran película sobre Lenin. Aparece sí en varios films, aunque siempre como personaje secundario. Por ejemplo, en El agente británico de Michael Curtiz, Leslie Howard era un espía que se enamoraba de la secretaria personal del líder ruso. En Rojos, de Warren Beatty, le veíamos a través de los ojos del periodista John Reed. Lenin es un líder puramente popular, accionado en virtud del intelecto. Es un hombre sin color, sin humor, firme en sus creencias. Puede carecer de la personalidad de Trotsky o de su facilidad de palabra, pero Lenin sigue siendo el arquitecto. En la superproducción de los 70, Nicolás y Alejandra nos le mostraban como un personaje permanentemente malhumorado, astuto y con una tremenda ansia de poder. A mí solo me interesa el poder de Rusia. Y está allí, en la calle, a la espera de que alguien lo tome. Kerensky no durará. Sigue haciendo la guerra cuando el pueblo ansía la paz. Yo les ofreceré la paz. Luego vendrá la auténtica revolución. También le hemos visto en varias miniseries de prestigio, como La caída de las águilas, de la BBC, donde le daba vida el actor Patrick Stewart, o en la italiana El tren de Lenin, interpretado por Ben Kingsley. ¿Por qué sacar a un revolucionario ruso de Suiza y llevarlo a Escandinavia como un paquete postal? Porque es nuestra arma secreta. Si se crea el caos en Rusia, tendrá que salir de la guerra. ¿Y puedo saber quién es ese salvador revolucionario? Le llaman Lenin. Esta miniserie se centraba en el viaje en tren que llevó a Lenin de Zúrich a Petrogrado, como resultado de un acuerdo entre los alemanes y el dirigente bolchevique. ¿Conoces los riesgos? Los de siempre me llamarán traidor, no me importa. Pero el pueblo no lo hará. Y eso es lo que importa. En 1922, Lenin fue proclamado líder y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para entonces, la revolución ya había empezado a mostrar su lado más oscuro. Los soviéticos ya no tienen autonomía local. El Estado central tiene todo el poder lo tienen unos pocos hombres que están destruyendo la revolución. Todos los periódicos han sido cerrados o incautados por el partido. Todo aquel del que se sospecha que es un contrarrevolucionario es detenido y fusilado sin juicio. ¿Cuál será el final? ¿Es justificable tanta barbaridad en nombre de la defensa de la revolución? Pero Lenin no iba a estar mucho tiempo al frente de la dictadura del proletariado. No le digas a nadie que me encuentro mal. Solo estás cansado. Has tenido mucho trabajo. No te preocupes. Mis seguidores más fervientes me mirarían con otra luz si supieran que tengo mala salud. Tras sufrir varios derrames cerebrales, falleció finalmente el 21 de enero de 1924. A partir de entonces se convirtió en un mito, el héroe venerado y querido por el pueblo, en contraposición al sanguinario Stalin. Su cadáver fue embalsamado y colocado en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú, y hoy en día todavía se le puede ver allí.